En Acapulco, por supuesto, continúan esos trabajos incansables para poder restablecer el servicio eléctrico. Para entender más de lo que sucede, vamos a enlazarnos y le agradezco nuevamente a Luis Bravo, vocero de la Comisión Federal de Electricidad, que nos ha atendido todos los días, ha resuelto nuestras dudas y nos ha actualizado la situación, y hoy no es la excepción. Luis, gracias, un gusto saludarte. Buenas tardes. Al contrario, Ana Lucía, gracias a ustedes por mantener el interés de informar a la población y como siempre estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, lo hemos estado diciendo desde que pasó Otis, dejó afectaciones muy severas. Hemos visto estas torres, estos cables que se encuentran totalmente caídos. Ustedes también nos han reportado, tú, que se ha estado trabajando a marchas forzadas para intentar restablecerlo, y sabemos que muchos servicios vitales, como es el agua, por ejemplo, bueno, la luz, sobra decirlo, pero también el agua, que depende de la energía eléctrica, se necesita, y es algo que necesitan todos. ¿Cómo van los trabajos de reparación? ¿Qué se han encontrado en estas labores? Mira, Ana Lucía, pues mira, se han intensificado las actividades de restablecimiento ante los embates del huracán que ustedes han retratado con toda puntualidad, y decirte que se concluyó el patrullaje para hacer un análisis de la infraestructura del sistema eléctrico que sufrió severos daños, y decirte que ayer habíamos hablado de que se habían encontrado 58 estructuras colapsadas, es decir, estas torres enormes que vemos por todo el país, que son las que conducen las líneas de transmisión, que llevan los grandes bloques de energía para posteriormente distribuirlos a la población. Bueno, pues estas torres eran 58 el día de ayer. Una vez que se termina el patrullaje, encontraron las brigadas, los helicópteros y también por tierra 137 estructuras de líneas de alta tensión, que son la fuente principal de energía, te decía yo, 137 estructuras dañadas que tendrán que ser restablecidas. Y esto representa un enorme reto para la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, déjame platicarte rápidamente que la tarde de ayer, a las 7 de la noche justamente, el director Manuel Bartlett nos citó a todos los directivos de la Comisión Federal de Electricidad para hacer un análisis y para tener el parte preciso y específico de lo que ha acontecido y cuáles son los siguientes planes, cuál es la siguiente estrategia para restablecer el servicio eléctrico. Y déjame decirte que hasta este momento se ha restablecido el 50% del suministro eléctrico, y según los propios ingenieros, te decía, estaba ayer el director de generación, el director de transmisión, de distribución, de planeación estratégica y otros funcionarios que coincidieron en que el próximo 30 de octubre, es decir, el próximo lunes, es muy probable, altamente probable, que la Comisión Federal de Electricidad haya restablecido al 100% el suministro de energía eléctrica, pese a estos datos que son contundentes, pese a los graves daños que sufrió el sistema eléctrico de la CFE en esa zona del estado de Guerrero. Bueno, pues como lo habíamos comentado, son tiempos récord, que si esto sucediera en otro país como Estados Unidos o algún país de Europa, se tardarían semanas por lo menos, y si no es que meses. Ya lo vimos en el vórtice polar de años pasados, donde Texas se tardó muchísimo tiempo en reparar lo que en unos cuantos días la Comisión Federal de Electricidad logró reponer. Así que yo creo que son buenas noticias dentro de lo grave del asunto, dentro de la tragedia. Decirle a la población de Guerrero que cuentan con la Comisión Federal de Electricidad, con estos héroes y heroínas que se han dado a la tarea de restablecer el suministro, y en la medida de lo que vayan avanzando los días, se restablecerá, insisto, hasta el 100%, Ana Lucía. 50% que ya ha sido restablecido. Esperamos que, como dice usted, para el 30 de octubre se pueda hablar de un restablecimiento al 100%. Estas áreas de difícil acceso en donde no han podido llegar ayuda, en donde ni siquiera han podido llegar automóviles, la personal de la CFE, ¿cómo ha visto estas áreas que están incomunicadas en su totalidad? Bueno, imagínate, Ana Lucía, la dificultad que representó para las brigadas por tierra ir abriendo las brechas
se encontraron en el camino para ir a hacer el diagnóstico, este patrullaje de reconocimiento con árboles caídos, con ramas, con rocas en medio del camino, con deslaves, con arroyos y ríos desbordados, y muy pendientes por si encontraban algunas personas en necesidad de ser auxiliadas. Afortunadamente este caso no se dio, pero también llevando víveres, también pendientes de cualquier situación, y esto fue lo que permitió durante la madrugada de antier y de ayer abrir el camino para que las otras brigadas pudieran levantar los postes, las torres, etcétera, ¿no? Es importante decirte que hubo un daño muy importante, muchísimos postes tirados que hay que levantar, incluso algunos de ellos sustituir, igual que las torres también. Estas torres, muchas de ellas se vieron dobladas. Hay un efecto dominó en el momento que una torre jala, se mueve, los otros cables van jalando a las demás torres y se vuelve un efecto dominó, pero esto, insisto, ya está en manos de la Comisión Federal de Electricidad, controlado, se tiene el suficiente suministro tanto de materiales técnicos como humanos para poder hacer frente y cumplir con esta previsión de que el 30 de este mes, es decir, lunes o martes, se haya restablecido por completo el suministro allá en Guerrero, Ana Lucía. Pues esperamos, por supuesto, que así sea. Nosotros seguiremos comunicándonos con usted para que nos vaya actualizando y esperamos que el 30 podamos tener estas buenas noticias de que ya hay luz eléctrica restablecida en toda esta parte de Guerrero, de Acapulco. Luis Bravo, muchísimas gracias nuevamente por atendernos y regalarnos estos minutos para Foro, para N+. Gracias. Al contrario, Ana Lucía, sigo a las órdenes. Muchas gracias.